La Apología de Sócrates es una obra escrita por Platón y es un libro fundamental para conocer la filosofía de Sócrates. Platón recrea la defensa pronunciada por Sócrates ante las acusaciones del tribunal ateniense constituido por 501 jueces, tribunal que finalmente le condenaría a muerte. El libro apunta sobre todo a poner de relieve las verdaderas motivaciones de la actividad filosófica de Sócrates en Atenas. Es una obra de juventud de Platón en donde se desarrolla la defensa, puesto que apología significa defensa, con ocasión del juicio al filósofo ateniense. Es la única obra de Platón escrita en forma de discurso y no de diálogo como sus restantes libros. Sócrates comienza su discurso diciendo que, aunque no sabe qué efecto tuvieron sus acusadores en el jurado, a él personalmente casi le convencieron de que todo lo que dijeron era cierto y sin embargo sabía que todo era mentira. Esto fue particularmente claro cuando le caracterizaron como un orador hábil y con muchos recursos y pidieron al jurado que tuviera cuidado cuando hablaba para que no les engañara. El libro distingue entre acusadores antiguos y recientes. Sócrates comienza defendiéndose de los acusadores antiguos o no formales, que son anónimos, excepto el comediógrafo Aristófanes. Ellos acusaban a Sócrates con mentiras, siendo la principal el que Sócrates habría enseñado a convertir. Es más fuerte el argumento más débil, pero también el ateísmo. Además, según Aristófanes, Sócrates cobraba grandes sumas de dinero por sus enseñanzas, con lo cual el filósofo era visto como un sofista, es decir, un tipo de profesor experto en manipular conciencias, que enseñaba además el relativismo moral, enseñanza que había hecho mucho daño en la conciencia espiritual de Atenas. Sócrates fue considerado el más sabio de los hombres. Sócrates expresa que su amigo Querefonte ha tenido la oportunidad de consultarle al oráculo de Delfos si hay alguien en el mundo más sabio que él, y la pitonisa ha respondido que no hay nadie más sabio que Sócrates, pero el filósofo ha dudado de la afirmación del dios y ha querido demostrar, interrogando a los políticos, a los poetas y a los artesanos, que él no es el más sabio, pero se ha dado cuenta que estos solo creen saber, pero no saben, y en cambio él al menos sabe que no sabe decir. Mientras los otros no tenían conciencia de los límites de sus conocimientos, Sócrates sí los tenía. Y en tal sentido Sócrates ha reconocido la verdad que le ha dicho el Dios a quien sigue. Respecto a las acusaciones recientes a Sócrates, son 3 cargos. Primero, el cargo de impiedad, usando el método dialéctico por él creado, hace caer en contradicciones manifiestas a uno de sus acusadores, Meleto, dejando en claro que él cree en las divinidades. Cabe agregar que Meleto es el único acusador que se trenza en una discusión con Sócrates. Los otros acusadores, Ánito y Licón, no aparecen en el texto. 2. Acusación de corromper a los jóvenes. Sócrates afirmará que es totalmente falso. La prueba es que ninguno de los que se consideran sus discípulos, ni tampoco sus padres o apoderados, han presentado ninguna denuncia por corrupción. Sócrates demuestra además que su acusador no sabe de lo que está hablando, pues nunca se ha interesado por la educación de los jóvenes y pretende decir que el filósofo es el único ateniense que los corrompe con sus enseñanzas
mientras que los otros estamentos de la sociedad ateniense serían todos profesores competentes de dichos jóvenes, lo que resulta absurdo. El tercer cargo es introducir nuevas divinidades. Sócrates realiza un análisis de la verdadera naturaleza de su daimon o dios personal, que es la base de sus creencias en las divinidades de la ciudad de Atenas y que, por tanto, contradice a la acusación. Sócrates es encontrado culpable. Luego de concluir su defensa, el jurado consideró al filósofo culpable con una votación de 280 a 221 votos contrarios a Sócrates. Ahora bien, en juicios como los de Sócrates, en que la ley no fijaba expresamente una determinada sanción, el tribunal debía limitarse a escoger entre la pena propuesta por los acusadores y la contrapropuesta del acusado. Los acusadores en este caso proponen la pena de muerte, mientras que Sócrates señaló que atendiendo a la verdadera justicia, él, en lugar de un castigo, merecía como benefactor de la ciudad el privilegio de ser mantenido en el Pritaneo a expensas del Estado. Pritaneo era el lugar donde iban los héroes, los grandes benefactores de la ciudad, y eran mantenidos por el Estado por los servicios brindados en este caso, a Atenas. Sócrates es condenado a muerte. Luego Sócrates sugiere otra alternativa, que es una multa que está a su alcance y que consiste solo en una mina de plata. Pero a sugerencia de sus amigos, que se ofrecen como fiadores, propone luego una multa de 30 minas. También el filósofo podría haber pedido el exilio u ostracismo, que era una costumbre generalizada en Atenas, pero él decide no solicitar tal condena para no sentirse lejos de la polis, para no desobedecer al dios que le encargó la tarea de realizar su misión en Atenas y para no hacer una repetición cíclica de su proceso vital en otra ciudad. Sócrates en todo momento permanece entero, dueño de sí mismo y sin tratar de despertar compasión ante los jueces. En la segunda parte de su proceso, luego de haberse considerado digno del premio de vivir en el Pritaneo, muchos jueces reaccionan con virulencia ante la altivez de Sócrates y este es condenado a muerte de acuerdo con la petición de sus acusadores. Escogieron la pena de muerte a 360 jueces, mientras que 141 estuvieron a favor de Sócrates. Finalmente, una vez decretada la sentencia, vemos la actitud de Sócrates frente a la muerte que él va a sufrir en los próximos días. Según Sócrates, a la muerte no le corresponde ser temida porque nadie sabe en qué consiste. Más aún, tenerle miedo es pretender ser sabio sin serlo. Por tanto, Sócrates tiene una actitud racional frente a la muerte, es decir, basada en el poder de la razón, dejando fuera todo mito, toda creencia. Por otro lado, para Sócrates hay una esperanza auténtica de que la muerte sea un bien, porque la muerte puede ser un dormir eterno sin sueños, lo cual sería gran ganancia, o bien un ingreso a un mundo donde podemos entrar en contacto con nuestros seres queridos, ya fallecidos, lo que también sería una gran felicidad. También para Sócrates morir es liberarse de fastidios, por tanto la muerte no tiene ningún lado negativo o desesperanzador. Finalmente, la bibliografía consultada. Muchas gracias.